Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué sabia decisión usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente de Dios, las manos de Dios, para educar, para salvar jóvenes en alto riesgo que pueden ser absorbidos por la delincuencia de las calles y de los campos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy ha sucedido la muerte de Henry Kissinger, previsible porque era prácticamente incombustible Henry Kissinger. 100 años, bárbaro, 100 años y como 98, 99 con su juicio sano todavía. O sea, era un hombre que opinaba sobre política exterior hace apenas un año, sobre la guerra de Ucrania, precisamente hablaba él, hizo planteamientos. Pero Henry Kissinger, un político
muy controversial en los Estados Unidos. Fue académico en Harvard principalmente y luego secretario de Estado de los Estados Unidos, gobierno de Richard Nixon y de Gerald Ford. Pero en el gobierno de Nixon él presidía un comité, era el comité de seguridad, pero eso era un comité de 40 miembros. Me acuerdo yo de esa época que se habló mucho sobre la participación de ellos en el golpe de Estado Allende. Y no hay duda que ese comité manejó eso. Y Kissinger siempre fue acusado de ese acto verdaderamente barbárico y complicado para la política exterior norteamericana. Era la Guerra Fría, ¿verdad? Pero no todo lo que se tenía que hacer o se debía hacer o se podía hacer era porque era Guerra Fría, porque entonces hubo muchos casos que eran cuestionables y ese fue un acto muy cuestionable, aunque se brindara la oportunidad del golpe, como se dice, y no era raro un golpe de Estado para la época también. Pero no hay duda que fue un gobierno elegido democráticamente, que fue derrocado, el gobierno de Allende, que dio, claro, repito, dio muestra de ser un gobierno que no auguraba buen destino Chile con él. Pero, repito, esos son de los gobiernos, como más luego manifestó Václav Havel, que fue un comunista, pero luego fue presidente de la República Checa, luego de la democracia. Que él dice que el comunismo no hay que tirarle tiro para que se caiga. Que a los comunistas usted lo ve ahí, la calle, el diarismo, lo derrota, lo tumba. En Europa podía haberse pensado así, pero estos países por aquí, miren cómo está Venezuela, sustentado en las armas del ejército. Igual Nicaragua, Cuba, igual. Las tres dictaduras comunistas tienen, su amparo es el ejército, las armas. En Europa era así, pero hay controles de que un ejército, por ejemplo, el ejército de Polonia no podía actuar como podía actuar el ejército de Chile. Y aunque Jaruzelski, creo que era Jaruzelski, que se llamaba el primer ministro de Polonia en esa época, tuvo muchas presiones del Papa polaco, cuando la época de la perestroika ya y la caída de la Unión Soviética, cuando venía ya derribándose o cayéndose. Y entonces también aquel movimiento Solidaridad de los muelleros, esos muelles estuvieron muy complicados también, muy efervescentes esa lucha. Y bueno, el asunto es que don Henry Kissinger, señores, un académico de verdad, yo tuve la suerte de leerle este libro que para mí ha sido uno de los mejores libros que él escribió, Orden Mundial. Este libro de Mr. Henry Kissinger, que en paz descanse Kissinger. Fue un libro que él escribió sobre el orden mundial, pero es un libro que yo creo que es la esencia de la diplomacia. Cómo esos conocimientos vaciados ahí, desde Westfalia hasta la fecha, aunque el último libro que él hizo fue China, 2013, por ahí creo que fue, o 2015, que publicaron ese último libro de China. Pero el Orden Mundial de Henry Kissinger es un libro extraordinario, porque es que recoge todos esos tratados, toda esa política desde Westfalia hasta la época. Y cómo va describiendo todo ahí, todos esos eventos y el surgimiento de todas estas potencias y las guerras y todo eso. Entonces, yo me voy a permitir leer lo que escribió aquí Hillary Clinton para el Washington Post sobre este libro de Henry Kissinger. El mejor Kissinger, con su inimitable combinación de erudición y agudeza y el talento para unir titulares con tendencias a largo plazo,
a muy largo en este caso. Abarca desde el Tratado de Westfalia hasta los avances en microprocesadores, de Sun Tzu a Telegram, a Twitter. Es decir, el hombre anduvo la historia ahí de Westfalia para acá. Eso fue la opinión de Hillary Clinton en The Washington Post. Por ejemplo, The Financial Times escribió de este libro: las conclusiones de Kissinger deberían ser lectura obligada para los candidatos a las elecciones de 2016. El orden mundial depende de ellos. The Financial Times de Londres. Yo sé que hay muchos políticos norteamericanos que tal vez no han leído ese libro. Este libro combina historia, geografía, política contemporánea y buenas dosis de pasión. Así es, pasión, ya que es un cri de coeur de un famoso escéptico, un aviso a las generaciones futuras de un anciano gran conocedor del pasado, un libro que todos los políticos deberían leer. Esa fue la opinión de John Milkerway de The New York Times Book Review. Este libro, esos comentarios fueron... Pero, ¿qué quiero destacar de ellos? Lo deslumbrante e instructivo, este libro verdaderamente magistral de Henry Kissinger, que es estas reflexiones sobre el carácter de los países y el curso de la historia. Henry Kissinger, judío norteamericano o judío alemán y luego norteamericano, llegó a Harvard. Yo recuerdo que en mi clase de inglés, la profesora, que era la esposa de un militar norteamericano, de la embajada norteamericana, y ella pidió un trabajo biográfico de algún personaje importante del mundo, pero había que escribirlo y exponerlo en inglés. Y yo escogí a Henry Kissinger. Y entonces yo me esmeré en buscar las informaciones que había para la época de Henry Kissinger. Y presenté el trabajo y la señora se molestó. Yo la vi molesta, la norteamericana, la profesora. Porque yo después saqué mis conclusiones y digo, caramba, leyendo después los comentarios en Estados Unidos y todo eso. Henry Kissinger, ser judío, y ese antisemitismo se ha regado por todo el mundo, siempre a través de la historia. Entonces en Estados Unidos los gringos como que no les gustó que un extranjero, judío alemán, fuera el secretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces, un hombre como Henry Kissinger, con ese talento, se impuso a esa sociedad norteamericana. Gracias a los Rockefeller, porque los Rockefeller fue que protegieron al señor Kissinger. Kissinger fue un estudiante de la Universidad de Harvard y ese señor dejó ahí su sello de identidad, porque cuando terminó la tesis, hizo una tesis voluminosa, un libro enorme, y entonces el consejo evaluativo, o evaluador, mejor dicho, de la universidad, llegó a la conclusión de que a raíz de esa presentación de la tesis de Kissinger, había que ponerle un tope al número de páginas de las tesis, porque eso era demasiado para el consejo. Y entonces pusieron un tope de 350 páginas a las tesis para doctorado en Harvard. Ese señor, doctorado en política exterior, Mr. Henry Kissinger, el doctor Henry Kissinger, fue un asiduo visitante a la República Dominicana, principalmente a Romana. Siempre venía ahí, a Punta Cana también, a Cap Cana creo que venía también Kissinger ya en sus últimos años ahí. Pero indiscutiblemente que fue un académico y un hombre extraordinario, un pensador. Es verdaderamente deslumbrante su trayectoria. Pero Henry Kissinger cometió dos errores, para mí. Ese de Chile, no hay duda que eso lo marcó, aunque ganó el premio Nobel el premio Nobel de la Paz, junto a los vietnameses, no me acuerdo cómo se llamaba, ese de la delegación
Leducto, yo creo que era Leducto, que se llamaba el jefe de la delegación de Vietnam en París, cuando esas negociaciones de paz se hicieron con los vietnamitas, Estados Unidos, para negociar la paz en Vietnam. Y Henry Kissinger tuvo una participación extraordinaria, creo que fue en el 73, por ahí que le dieron el premio, no me acuerdo. Pero luego entonces buscó el deshielo con China. Y eso le ganó entonces mucha fama, ese premio y esa actuación con Mao Zedong y las relaciones chino-norteamericanas, eso le levantó su imagen. Y ya al final cometió un error que corrigió. Cuando sugirió que Ucrania le entregara terreno por paz a Rusia. Y Ucrania, ¿cómo tenía que responderle? Usted se está poniendo loco. Nosotros no negociamos la soberanía de Ucrania por la paz con Rusia. Tienen ellos que irse de aquí o seguimos peleando esta guerra hasta el final de los tiempos. Kissinger parece, yo recuerdo que leí de nuevo las opiniones que él recogió más luego, y después del vino regado, como se dice, pero recogió esa opinión porque no hay duda que le creó un ambiente muy mal en Europa, principalmente en Ucrania, que se sintieron muy dolidos con una opinión de un hombre como Henry Kissinger, que era repito, deslumbrante como académico y como político. Que en paz descanse Mr. Henry Kissinger. Y sobre esa parte internacional hay que hablar de lo que ha pasado con Israel de nuevo, porque ese es el problema que hay con Israel y los terroristas de Hamas y de la OLP y todos los terroristas musulmanes y principalmente palestinos, en esa guerra interminable de terror con Israel. Hoy 2 jóvenes en plena tregua, entregando rehenes e incluso con una crisis dentro de la entrega, porque los palestinos de Hamas quieren entregarle los muertos como rehenes. Y Israel dice que esos muertos no valen como rehenes y que ellos tienen que investigar cómo murieron esos israelíes. Ahí dicen los de Hamas que fueron a consecuencia de los bombardeos. Pero eso no convence. Los judíos saben que hay que buscarles, dice, díganme dónde era que estaban y qué zona fue bombardeada, porque nosotros sabemos toda la zona que bombardearon. Bueno, hoy 2 jóvenes de las brigadas Al-Qassam, que son brigadas terroristas de Hamas, pues uno con una pistola y otro con un fusil, entraron a tiro a muchísimos israelíes en una estación ahí. Varios muertos, 2 muertos, 3, no sé, y heridos. Los 2 jóvenes fueron abatidos por el ejército judío. Y entonces, esos son los problemas. Entonces, esta gente de Hamas son unos irresponsables. Es condenable que Israel tenga que matar muchísimos niños ahí, mujeres, ¿verdad? Eso ha dolido mucho, pero es una guerra mediática que le tienen a Israel. Y Hamas es consciente de que esas cosas iban a pasar, porque ellos saben cómo son las respuestas de Israel. Entonces, condenan, es condenable, es verdad. Se condena a Israel por esa masacre de niños y de mujeres, y de viejos, y de adultos, y de todo el mundo. Y la destrucción. Yo decía que la destrucción es porque Israel no quiere ni siquiera que esos muchachos se oculten detrás de una piedra, porque es que miren cómo que son, es a la franca que le entran a tiro. Hoy hubieran centenares de soldados muertos probablemente. Entonces, es una irresponsabilidad de Hamas atacar a Israel como lo atacaron con esos agentes, esos kibbutz cercanos a la frontera de Hamas. Atacar a un ejército, al ejército más poderoso del Medio Oriente, para luego irse a refugiar en la población infantil y la población civil de Gaza, superpoblado. Entonces es muy cómodo hacer una guerra, ¿sí? Una guerra mediática, es decir, Israel me gana militarmente, pero yo me lo gano mediáticamente, porque el mundo se solidariza con nosotros y anoche vimos el efecto. En Estados Unidos tienen 91 años celebrando
el encendido de un árbol de Navidad frente al Rockefeller Center en Nueva York. Es un árbol enorme, como de 60 pies, no sé, metros, o pies, no sé, pies. Entonces, ahí hubo una protesta pro-Palestina, por donde quiera hay protestas, pero Israel sabe que eso venía. Y jamás era el primero que sabía que eso iba a llegar ahí, como llegó. Entonces, ahí está Israel condenado por el mundo por esas masacres de niños, pero jamás sabía que iba a pasar eso, porque esas son las respuestas de Israel, porque no le queda más remedio. Entonces Israel va a permitir que le maten 1.400 personas en un día, en una hora, en 5 horas. Le secuestren 250 personas, entre niños y ancianos y de todo y mujeres. Y entonces no pueda vengarse, no pueda ir a atacar a los terroristas que le han hecho eso y que saben que tienen ellos los rehenes ahí. Porque la población civil está ahí. ¿Qué va a pasar? Entonces, Israel se va a quedar de brazos cruzados. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ahora hay otra crisis también diplomática con España, Israel y España, porque el presidente del gobierno español, señor Pedro Sánchez, imprudentísimo, ha hecho unas declaraciones ofensivas a Israel. Israel ha llamado la atención, entonces el hombre de España sigue, ya se había tratado de limar las asperezas por ese comentario y entonces el gobierno israelí llamó la embajadora de España en Tel Aviv, la llamó en Jerusalén, no sé dónde está la embajada, la llamó para consultarle sobre esas declaraciones del presidente español. Entonces, eso como que se subsanó, pero el hombre de España volvió a hablar en una entrevista que le hicieron. Israel ya tomó la cosa más fuerte y entonces llamaron al embajador y todo eso. Entonces ahora hay una crisis con España. Israel es un país sumamente chiquito, pero grande en sus decisiones y sus influencias.
porque es que el poder judío es un poder económico, es un poder en el mundo, y el que le habla mal de Israel, si usted tiene un negocio y usted habla mal de Israel, una multinacional de esta, creo que hay un lío con Twitter también, con X, o X, no sé cómo se llama el Twitter ahora. Hay un lío porque parece que el de Twitter escribió algo condenando a Israel, y entonces los judíos parece que han presionado a las grandes multinacionales de la informática, a Apple, qué sé yo, Microsoft y esas compañías grandes también, Google, y parece que esa gente le ha retirado apoyo a Twitter, y eso crea un lío, porque es que los judíos son muy poderosos. En 1972, yo recuerdo aquello cuando los Juegos de Múnich, que eso trae una película que la hizo Steven Spielberg, que también es judío. Hizo esa película sobre Múnich, porque unos terroristas de Septiembre Negro, de eso de OLP y esa gente, se infiltraron en la Villa Olímpica en Múnich, en los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972. Secuestraron 9 atletas y a entrenadores, y todo eso fue un lío. En la película, todo el que ha visto la película, yo la he visto varias veces. Entonces, esa gente, parece que el fallo por rescatarlo, yo recuerdo, falló, y entonces, o mejor dicho, el fallo por rescatarlo trajo una balacera en el aeropuerto, yo recuerdo en la película, un helicóptero, y bueno, y eso fue un desastre. Murieron los israelíes, murió un oficial de la policía de Alemania, murieron de los terroristas, creo que como 4 o 5 fueron abatidos, el resto salieron, bueno, se lo liberaron, y lo recibió Muammar Gaddafi, como siempre, como héroes. Así pasó con lo de Hamas, lo recibieron como héroes. Y los iraníes aplaudiendo, por eso que Israel, ¿qué hizo el gobierno de Israel? Golda Meir, que era la primer ministra, yo me acuerdo de esa película perfectamente, reunió su comité para vengar la muerte de todos esos muchachos. Y en la película se ve que escogen a un muchacho judío que dirige el grupo y a un agente del Mossad para que dirijan las operaciones, y salieron a vengar por todo el mundo, principalmente en Europa, y fueron matando a todos los líderes que planificaron ese atentado contra los jugadores de Israel, o los atletas de Israel. Los fueron matando uno por uno. Incluso en Beirut entró un grupo del Mossad, de ellos, de ese grupo del Mossad. Se vistió de mujer, y en la película se ve todo. Y en esa balacera mataron más de 4 o 5 dirigentes de la OLP, lo eliminaron ahí también. Claro, después vino la guerra de Yom Kippur, 1973, y la señora Golda Meir hasta tuvo que salir del poder, porque entonces fue una sorpresa, que lo sorprendieron al ejército judío en el 73, como pasó ahora también con Gaza, que en tiempos de Yom Kippur, esa es una festividad religiosa en Israel, como se dice, lo agarraron fuera de base de nuevo, y ahí trajo el problema. Por eso Netanyahu se ve ahí tan activo, pero está sentenciado, porque ese país no es fácil. Bueno, vamos a hablar de la parte económica. El Banco Central hoy redujo la tasa de política monetaria a 25 puntos más. El banco entiende que hay una situación de reducción de inflación. Aquí 529 puntos, entiende el banco, que ha bajado la inflación de 9,64, que fue el nivel de inflación eso fue en qué mes, 9,64, eso fue en abril del 2022, a 4,35 en octubre del 23, la inflación local. 529 puntos. Entonces, esa reducción de inflación, no hay duda que ha ido reduciendo los costos de financiamiento con las tasas que se van bajando, y además la inflación en Estados Unidos ha bajado a 3.2% de 9 puntos, qué sé yo, 9 puntos, vamos a ver si yo tengo ese dato,
9.1 en junio de 2022 a 3.2 o 2.3, 3.2 sí, en octubre del 23. Entonces, toda esa reducción de presión y esa reducción de puntos, apoyan, ayudan al financiamiento y reducen los costos de financiamiento. Entonces, para las demás operaciones, como le llaman el RIPOS, expansión de liquidez de 7.75 a 7.50 anual, y la tasa de depósitos remunerados u overnight de 6 a 5.50% anual. Eso es el RIPOS, es depósito de un día. Entonces, de 7.25 la tasa baja a 7% anual. Esa es la tasa de política monetaria que va a regir de hoy en adelante, bajada de 7.25 a 7% por el Banco Central de la República Dominicana, que no se duerme el banco, porque en Estados Unidos, como la inflación ha bajado mucho, y creo que los gringos lo que buscan es un 2, un 3. Creo que la inflación baje a 3 o a 2, pero en 3.2 está tan cercana que ya la tasa de política monetaria, las tasas de la reserva se han aminorado, se han aguantado, no suben. Entonces eso parece que invita al Banco Central a rebajar la tasa de política monetaria, y eso está muy bien, porque reduce el costo de el financiamiento. Hoy se cierra la temporada ciclónica. Vi unas declaraciones, varias, pero vi declaraciones de ingenieros que con respecto al caso que sucedió en la 27 de febrero, con el revestimiento del túnel o del paso a nivel, se quiso, dentro del marco político en que estamos, se quiso, politizar eso, y quiso fumar diseño, y ingenieros improvisados que no conocían lo que se había hecho ahí, el CODIA mismo, con muchísimos salta para atrás, que no saben, no han hecho una zanja. Yo he dicho que el presidente de la comisión, que nombró el presidente, no ha hecho una zanja en este país, pero es el presidente de la comisión que va a evaluar a los grandes ingenieros dominicanos que han trabajado aquí, Dios mío, en tantas obras, que están ahí como testigos. Entonces, algunos especialistas dijeron, incluyendo al que diseñó el asunto del túnel, dijo que eso fue un revestimiento más estético, y le llamó así, llamaron un revestimiento estético o de cobertura ahí para que no se vea feo, es decir, ese caliche o eso se llama caliza arrecifal costera, porque en las costas ese farallón era la costa tal vez miles de años atrás de la isla de Santo Domingo. El farallón de la Esperilla, donde vivimos muchísima gente en ese farallón de la Esperilla. Pero eso es un farallón que eso es una roca viva, pero claro, hueca. Pues yo he visto por los lados de mi casa ahí donde se construye. Y entonces, esa es una roca que va completa, toda esa 27 de febrero. Yo recuerdo cuando estaban haciendo la 27 de febrero, es una roca completa, donde está el Parque Olímpico y todo eso es roca. Pero roca arrecifal, de esa arrecifal costera, es muy común también en el este. En la zona hay ese muro, en la zona de Yuma, Boca de Yuma principalmente, en la zona también de Naranjal, por allá, en la zona de, ¿cómo se llama esto?, de Valladolid, toda esa zona, y esa caliza arrecifal costera la hay ahí en Yuma también. Que por eso yo decía, por eso era que las habichuelas se ponían duras, las habichuelas de Yuma. Solamente cuando eran frescas uno se la podía comerla bien, pero cuando se guardan un tiempo, esa caliza, el suelo
muy cargado de esa caliza recifal costera, tendía a ser, parece que el grano absorbe mucho calcio y esa cosa y tiende a endurecer rápido el grano. Pero eso eran tal vez especulaciones mismas que hacíamos los agrónomos en ese momento. Pero ese no es el tema. El tema es que si es un revestimiento estético, yo digo lo siguiente, como agrónomo, no como ingeniero civil. Si eso es estético y se ve el muro de esa caliza ahí tan fuerte, esa piedra, que eso no se va a derribar de ahí. Entonces que le pongan a eso alucín, porque ¿por qué no le ponen un material más ligero a eso ahí? Eso le ponen alucín, por ejemplo. Pero si eso viene un aguacero como ese que cayó y eso se cae, tal vez no mata gente, pero es que un blow de esto, una placa de esto, el peso de esa placa, uno pasa por esos túneles ahora y yo ni me acerco por el lado derecho, yo siempre voy transitando por el carril izquierdo, porque es que uno ve esa mole que se derrite, está encima de uno ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, ya lo vimos ahí. Pero si esos son planchas de zinc, de alucín, por ejemplo, que se pinten de gris, igual que lo que está haciendo eso ahí. Porque es estético. Y si es estético, el alucín es más suave, porque si se cae una placa de esa, repito, no hace el daño que causaron esas placas de concreto tan pesadas. Pienso yo, como agrónomo, porque yo no soy ingeniero civil. Pero tal vez esta experiencia que hemos vivido, esas vivencias tan graves, nos hagan recapacitar, revisar con criterio científico, profesional, y no venir a politiquear, como se dice, a politizar las cosas. Pero no solo a politizarlas, porque siempre se va a hablar de política, eso es muy normal. Lo malo es que se nombre gente incapaz, gente que no sabe de eso. Por eso yo, con la crisis del canal del masacre, ¿por qué mostraba yo esa foto de aquel ingeniero, verdadero ingeniero dominicano en asuntos de riego, como fue el ingeniero Salvador Lager, que mostré la foto de ese caballero aquí? Pero eso eran los ingenieros de este país. Ahora hay muchísimos muñecos que andan ahí construyendo muchísimos disparates, haciendo muchísimas obras que prácticamente son comunes y corrientes, pero las obras cumbres de este país se han hecho, están ahí, ¿y cuál es el problema? ¿O acaso el canal Cristóbal se cerró, se dañó? ¿O el canal de Yuna, que están ahí dando su servicio todavía? Pero será aquella gente. Pero ahora nombran a cualquiera porque escribe 4 artículos en un periódico, porque sale en la televisión hablando muchísimas cosas y haciendo muchísimas teorías, pero ustedes no, esas son gente que no han hecho una zanja en este país, pero son ingenieros. Lo digo responsablemente, y el que no le guste, que venga, que yo lo recibo aquí, para fines de defenderse. Y me trae un listado de todas las obras construidas por esa persona, o diseñadas por lo menos, y entonces me callan la boca. Así es que uno tiene que actuar, pienso yo. Bueno, yo trataba el caso de cómo los dictadores se inventan, crean adversarios para luego sacar ventaja de haberlo vencido. Crean crisis para beneficiarse de la crisis. Pero no son solo los dictadores. Yo hablé del caso, por ejemplo, de Maduro, que está ahí con el caso del Esequibo, con Guyana. Hablé del caso de Mussolini en Etiopía. Y hablé del caso también, ¿qué otro? Del Malvinas, con los militares argentinos. Es decir, ellos crearon ese adversario adrede. Lo venzo y saco ventaja de haberlo vencido. Me gano el crédito de haber vencido a ese adversario creado adrede por mí. Se ven los dictadores. Ahora, no solamente son los dictadores, los reeleccionistas también hacen eso. Porque fíjense que el caso del masacre, la oposición acusó al presidente Abinader de haber creado esa crisis
para buscar el mérito político de vencer al adversario débil, que eran los haitianos, son los haitianos en este caso. Y entonces ganarse el mérito de ese nacionalismo. Esa fue la intención. No es que la patria está en peligro. La patria está en peligro porque tiene 496 asentamientos de haitianos, pueblos haitianos instalados en este país y barrios instalados en este país. Ahí es que está el verdadero peligro. Y ahí es que se necesita ser nacionalista y expulsar a esa gente a su país, mandarlo a su país. Y a las parturientas deje que paren, porque no es que no se le niegue el servicio. Sí, allá en la frontera por lo menos. Pero aquí en la capital yo no acepto que me vengan a parir aquí. Pero yo he dicho que las que paren aquí de Haití son haitianas, que viven en República Dominicana. Esas no la traen de allá. Esas viven aquí. Ahora, son haitianas y cuando llegan y paren allí, las enfermeras dominicanas, lo primero que dicen es, fue una haitiana que parió aquí. Pero esa no vino el día anterior, no vino de Juana Méndez, ni vino de por allá, de Puerto Príncipe. Eso viven aquí en los 496 barrios y asentamientos de haitianos. Por eso, la crisis fue una crisis inventada políticamente. Alertaba a la oposición de que el gobierno había creado ese ambiente de crisis para ganarse el mérito de vencer a ese adversario débil que son los haitianos. Lo único que el tiro le salió por la culata o, como dice la voz popular, fueron por lana y salieron trasquilando. Eso fue lo que pasó allí. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esos tiempos
de reelección son complicados, pero al mismo tiempo también dan satisfacción a los actores de la reelección. Yo me imagino que el presidente Abinader, hoy yo leí en el periódico El Caribe, una sección que ellos le llaman Síntesis del Caribe, pero parece que son de esas plumas agradecidas, vamos a llamarle así, para no ponerla como de alquiler, porque pues reconociéndole ese tacticismo, diríamos, del presidente Abinader, de haberle captado 20 y pico de aliados o de ex aliados del PLD, captárselo para la reelección. Es decir, ese éxito de haber captado a ese grupo de partidos y que fue un acto político, es decir, producto como de la sabiduría del presidente. Y yo me río porque es risible, por no decir frustratorio, porque señor, esos partidos que se unieron con excepciones rigurosas, que se unieron al PRM y a la candidatura al presidente, se arriman porque eso es como la abeja al panal. ¿Por qué esa gente duraron 20 años al lado del PLD? O 16 años al lado del PLD. Porque el PLD estaba en el poder, era el panal. Cuando el panal se secó y las abejas, el apiario se fue inmediatamente. Esos partidos quedaron huérfanos porque esos partidos nada más se unen al panal. Son abejas, pero no son abejas polinizadoras. Son abejas abejas obreras para construir ahí, como se dice. Entonces, mientras estuvo el PLD en el poder, ellos estaban allí, pero Luis no es el estratega. Luis Abinader, el estratega, el cargo que ocupa Luis, que es el que lo atrae a la abeja al panal. Porque Luis Abinader está con el panal. Esa es la realidad. Pero no que venga este comentario en el Caribe como poner a Luis como un verdadero estratega. Estrategas fueron los PLD, que en el 94, ya después de las elecciones del 94, comenzaron a negociar su asunto con Balaguer. Eso fue una labor táctica, interesante, política, porque eso no lo esperaba nadie. ¿Quién iba a pensar que Juan Bosch y Balaguer se iban a poner de acuerdo para hacer una alianza como ese Frente Patriótico, para derrotar al PRD, esa oligarquía además? ¿Cómo fundir estas dos organizaciones tan disímiles, el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana? Es decir, polos opuestos. Sin embargo, se unieron y fíjense el resultado de aquella alianza. Fueron 16 años más 4, 20 años de manejo del Estado. Eso fue un éxito de ese tacticismo del PLD, no hay duda. Claro, también el doctor Peña Gómez, cuando lograba acercar sus partidos pequeños y lo acercaba a sus grandes alianzas que hacía el doctor Peña Gómez, bueno, se veía ganador, un PRD así, tan unido, con mucha gente. Se veía el Acuerdo de Santiago, eso lo recuerdo perfectamente, se veían invencibles. Entonces, no había este mercantilismo, este oportunismo en los partidos emergentes o pequeños. Buscaban un cargo, pero no era una cosa así como tan... A veces se respetaban hasta las ideologías. Hubo partidos que respetaron, aunque eran pequeños. Pero ahora esto es un desorden. Ya esto se perdió la censura moral que había para todas esas cosas. Eso se fue a pique. Esa es la verdad. Entonces, con el peor de los casos es que no hay en las filas de nadie
hay constructores de Estado. Estamos vacíos de ese tipo de funcionarios, todo, y ahí lo estamos viendo. Uno ve jugadas que se ven típicas del siglo, todavía estamos copiando cosas del siglo XIX, del lilicismo, eso es mucho decir. Por ejemplo, esa misma jugada del presidente con el asunto de los aeropuertos, es una jugada liliciana, tipo Lili, que Lili llamaba, o iba mejor dicho, pero ya había el telégrafo, yo creo, para eso, o tal vez todavía no estaba el telégrafo, pero va donde su amigo, compadre o amigo, Cosme Valle. Cosme, mire, yo necesito ganar estas elecciones porque es que estoy peleando estas elecciones contra mi papá, el líder del Partido Azul, que es el general Luperón. ¿Cómo yo puedo vencer? Yo necesito 80,000 pesos fuertes de la época. Señores, eso eran 80,000 dólares de esto en oro, qué sé yo. Y le dice Cosme Valle, pero general, usted se está poniendo loco. ¿Y cómo yo le voy a buscar 80,000 pesos a usted ahora mismo? Eso es un dineral que yo no lo tengo. Recójalo, búsquelo prestado, búsquelo por donde sea, pero yo necesito ese dinero. Porque es que voy a salir para la línea noroeste y tengo que conquistar una serie de ídolos que hay en la línea por ahí, y en Santiago y la zona del Cibao. Y necesito dinero. No se preocupe, Cosme, que yo le voy a dar, yo le doy la aduana de Puerto Plata, la de Montecristi, le doy la aduana nacional, pero hay que buscarme ese dinero. Y le buscaron el dinero. Cosme Valle le buscó dinero y los prestamistas locales, usureros, le daban también dinero para que él ganara elecciones. Y luego recibían las prebendas. Era un estado prebendario. Que recibían tierra, unos recibían a las aduanas, cobren ustedes por allí, porque a Lili le importaba entregar el país para mantenerse en el poder. Pero ese es el problema de las reelecciones a veces, o ese deseo inmoderado del poder. Puede llevar y arrastran estos países a esas cosas. Ese acuerdo de Vinci con el presidente, todavía eso no viene de todos los cuestionamientos que eso tiene. El gobierno todavía está dando explicaciones de 765 millones de pesos. Leonel Fernández, es un ataque que tiene sobre eso también. Lo vi esta mañana en un programa del 5, señalándole al gobierno el oportunismo político de ese dinero para fines reeleccionistas, entregando 30 años más a esta gente. Es decir, eso es un acto de corrupción política, porque con ese dinero se permite, eso es un dinero entregado al estilo de Cosme Valle, con el lilicismo, por eso lo pongo como liliciano. Esas cosas, ojalá ese contrato esté lo suficientemente transparentado, que no haya vacíos ahí, cosas dudosas, sombras que puedan mañana ser cuestionadas, porque es que eso deja las dudas. 7 años antes de su vencimiento, darle 30 más para que me avancen un dinero que en todo lo voy a utilizar para la campaña, en obras que ni siquiera, como dice Leonel Fernández, no son obras para mejorar a los aeropuertos, sino para hacer obras que no tienen nada que ver con los aeropuertos. O sea, el fin es político, se ve político reeleccionista. Entonces esas cosas traen las críticas de la oposición, el gobierno tiene que defenderse, no hay duda. Y he visto ahí que se van a hacer vistas públicas en el Congreso, pero eso está todo armado y arreglado, porque ese Congreso responde a una voz, que es la voz del Palacio Nacional, así que ahí no hay nada que hacer. Pero esos eventos políticos son peligrosos con las reelecciones, porque es que las reelecciones invitan a tantas irregularidades, se invitan a hacer cosas que después, entonces, porque uno piensa que no va a salir del poder y que cuando eso salga ya eso se disuelve, se diluye, pero vienen los problemas. Usted se queda 8 años, miren el caso de Danilo Medina, 8 años, todo era un encanto. Era tan encantador
que pone un candidato a la presidencia, el caso de Gonzalo Castillo, un hombre desconocido y sin calidades para eso, un hombre sin, qué sé yo, un clon servicial de Danilo Medina. Y lo ponen ahí como candidato, una especie de muñeco, y saca 37%. Pero todo se veía encantador el gobierno. Y ese programa de visita sorpresa, cuando entregó el poder, fíjense todo el desorden administrativo, el caos administrativo que tenía un gobierno que se veía limpio, eficiente, oloroso, y todo terminó, como decíamos nosotros, en aquel trapiche que al ser destapado expele un olor muy desagradable, ese olor desagradable del trapiche que todo el mundo sabe que no huele bien. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.